Muy buenas tardes a todos nuestros cibernautas, a todos nuestros oyentes en las multiplataformas de Radio Moderna 930 AM, tu radio papá. Esta vez me toca dirigir la mesa, honrado con la presencia del doctor Rafael Ruiz Hidalgo, nuestro invitado una vez más, magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, doctorado en Derecho por la Universidad de Salamanca, en Derecho Constitucional, ¿no? Y catedrático de Derecho Constitucional en diversas universidades. Previo saludo a todos nuestros oyentes, le damos la palabra, su palabra de saludo, doctor Ruiz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, agradezco la invitación a Radio Moderna y a la gentil dirección de parte de ustedes, los entrevistadores. Gracias. Doctor Marcos Lascuaga, muy buenas tardes. Su palabra de bienvenida. Muy buenas tardes, doctor. Es un gusto de volverlo a tener presente en este programa. Para que dé a conocer cuál es su opinión con relación a la Junta Nacional de Justicias y otros eventos importantes jurídicos. Y también a todos nuestros radio oyentes y cibernautas que cada semana nos acompañan. Muchas gracias por su grata presencia, doctor. Gracias. Muy bien, estamos honrados con su presencia y justo esta entrevista se da justo en el marco de una especie de terremoto en el Ministerio Público por la última decisión o por las últimas decisiones de la Junta Nacional de Justicia, el cual repuso, entre otros magistrados, a la doctora Emma Benavides y en especial a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. Nuestros oyentes están escuchando todos los días las noticias de una y otra parte, los que están a favor, los que están en contra, pero este programa trata de ser lo más imparcial posible y darle una visión académica del tema. En ese sentido, usted como experto en derecho, incluso me atrevo a decir como ex miembro de la Junta Nacional de Justicia, ¿cuál es su opinión respecto a esta última decisión de la Junta? ¿La considera legal, constitucional, apegada al derecho? Bien. Bueno, lamentablemente la Junta Nacional de Justicia ha excedido funciones, ¿no? Competencias que le corresponden al Ministerio Público. Si bien es cierto, el artículo 158 de la Constitución, que lo tengo aquí, lo voy a leer, donde dice que el Ministerio Público es autónomo, el fiscal de la Nación lo preside y es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de fiscal de la Nación dura 3 años y es prorrogable por reelección, solo por otros 2. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Le afectarán las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los miembros del Poder Judicial en su respectiva categoría. Así es. O sea, ¿qué significa esto? Que la Junta Nacional de Justicia, en la resolución que ha expedido, en el artículo 3, textualmente dice que a la señora fiscal Patricia Benavides, fiscal suprema, debería ser repuesta como fiscal de la Nación. Efectivamente, ¿no? Entonces, pero recordemos un poco los antecedentes. Y cuando la señora, siendo fiscal de la Nación con la anterior Junta Nacional de Justicia, correcto, ha sido destituida como fiscal suprema y también como fiscal de la Nación, porque estaba en ejercicio de funciones como fiscal de la Nación porque había sido elegido democráticamente en aplicación del artículo 158 de la Constitución, ¿correcto? Y la pregunta es, ¿se le canceló el título de fiscal de la Nación y el título de fiscal suprema? ¿Así es? La cancelación es respecto al título de fiscal suprema. Correcto. En consecuencia, siendo un requisito fundamental para participar en la elección de fiscal de la Nación, tiene que tener pues el título habilitante como fiscal, habilitado como fiscal suprema, ¿correcto? Correcto. Entonces, efectivamente, si nosotros decimos que la Junta actual también habría cometido un error en reponer en el cargo de fiscal suprema a la señora Patricia Benavides, también habría cometido lo mismo, exceso de funciones, usurpación de funciones, la Junta anterior, ¿no? Si queremos aplicar en este mismo sentido. Ahora igual razón, igual derecho. Así es. Pero sin embargo, la Junta Nacional de Justicia no puede ir más allá en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ha debido hacer, y la ley orgánica establece las competencias taxativamente señaladas respecto a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Como bien sabemos, es la de elegir, ¿no? O nombrar
magistrados en todos los niveles, tanto jueces y fiscales, destituirlos, ratificarlos, ¿no? Y hacer la evaluación parcial de desempeño. Para lo cual, necesariamente en esa participación de las funciones que tiene la Junta Nacional de Justicia no puede ser sus funciones. A ver, solamente quiero cortarle ahí. Entonces, para que quede claro para nuestros cibernautas y radioyentes, la Junta Nacional de Justicia solo nombra jueces y fiscales en todos los grados, de primera instancia hasta los supremos, más no designa cargos institucionales, por decirlo de alguna manera. Claro, correcto, usted lo ha dicho. No designa cargos institucionales, solamente lo que les da es el título habilitante, ¿no? O habilitado de magistrado. Correcto. Magistrado titular en cualquier nivel. En este caso, el título habilitado de la señora Patricia Benavides se repuesta en el cargo como fiscal suprema, no como fiscal de la Nación. Solo como fiscal supremo. Ahora, el título de fiscal de la Nación le compete a través de una elección democrática en votación secreta, participativa democráticamente de los fiscales supremos que elijan, ¿no?, entre los participantes en el proceso eleccionario a quien simpaticen con esa persona, efectivamente. Y así fue elegida la señora Patricia Benavides. Pero al estar vacante el cargo, se procedió a la elección democrática y formal de la señora Delia Espinosa, actualmente fiscal de la Nación. Previamente hubo un fiscal suplente. Correcto. Ahora, otra cosa hubiese sido que el fiscal suplente, el doctor anterior, antes de la fiscal Delia, ¿no?, estando en suplencia, que sea repuesto en el cargo a la señora fiscal, probablemente ahí se hubiese... En, ¿no?, ese lapso. En ese lapso sí hubiese encajado perfectamente. Pero aquí no, aquí hay pues la resolución que ha dictado la Junta Nacional de Justicia en parte es inconstitucional, porque afecta un fuero, la autonomía, la independencia del Ministerio Público. Recordemos, hay un artículo que es el artículo 231 de la Constitución de 1979, que establecía efectivamente también la forma de elección del fiscal de la Nación. No como la Constitución actual de 1993, para que, haciendo un análisis comparado, ¿no?, de derecho constitucional comparado, para que entiendan, por favor. ¿Por qué voy a esto? Porque antes, al fiscal de la Nación se elegía por espacio de 2 años, turnándose entre los fiscales supremos y a propuesta del presidente de la República ante la Corte Suprema y ratificado por el Senado. Ese era el procedimiento de elección. Me refiero con la Constitución del 79. Ya con la dación de la Ley Orgánica del Ministerio Público y más aún con la reforma que hubo a través de la nueva Constitución de 1993, efectivamente, la Junta de Fiscales Supremos de forma democrática elige, lo cual le da una mayor estabilidad institucional a este órgano constitucional autónomo como es el Ministerio Público, siendo su función fundamental ser el titular de la acción penal y perseguir el delito, ¿no?, y defender a la sociedad, a los ciudadanos. Entonces, la Junta, al pretender incorporar a la señora Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, efectivamente, ¿no?, estaría generando un conflicto institucional con la propia institución de la otra fiscal ya nombrada, como es la señora Delia Espinosa. Doctor, de la difusión que hay, también hay una cuestión. Hay unos que hacen una interpretación y otros que hacen otra interpretación, hasta de la misma decisión que tuvo en la Junta Nacional de Justicia, porque hay una constitucionalista que ha salido que si son 7, los 17 debieron votar, porque el Tribunal Constitucional ya había dado, como quien dice, una pauta para las decisiones que puede tomar la Junta Nacional de Justicia, y que han hecho otra interpretación, porque al no estar Tábara, al no participar, y solamente están 6, entonces ellos le han dicho que ha sido por unanimidad, y otro dice que es contrario a lo que ha establecido el Tribunal Constitucional. Pero también es claro la forma como fue destituida la fiscal de la Nación. Con esta decisión ha quedado en claro que la destitución que tuvo la doctora Patricia Benavides fue, como que dice, arbitraria. Al parecer, parece que
la Junta no solamente ha visto en restituirla como fiscal supremo, sino devolverla en el cargo, porque ella ocupaba en ese entonces ese cargo, que de manera arbitraria fue destituida por la Junta anterior. Y eso es lo que la población percibe, y como también hay muchos abogados que también indican y están en esa tendencia, que dicen que la Junta Nacional ha decidido de manera legal no solamente restituirla como fiscal supremo, sino darle el cargo que ella ostentaba. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Bueno, miren, yo tengo una percepción donde anteriormente había un fiscal de la Nación, el otro Villena, como fiscal encargado provisional. ¿Por qué? Porque había el Ministerio Público no puede haber un vacío, ¿no?, de poder encabezado, porque dentro de la estructura orgánica del Ministerio Público, el quien preside es el fiscal de la Nación. La Junta de Fiscales Supremos, ¿no?, están los fiscales superiores, los fiscales provinciales y los adjuntos provinciales. Así está establecido en la propia ley orgánica del Ministerio Público, en ese orden jerárquico específicamente, ¿correcto? Entonces, al no haber fiscal de la Nación, porque la señora Patricia Benavides había sido ya destituida a través de un procedimiento disciplinario inmediato, lo cual también es inconstitucional, ¿correcto? Con la Junta anterior, efectivamente, se designó al señor Villena para que la reemplazara. Si el señor Villena hubiese estado ahora en el ejercicio de funciones de forma provisional, no hubiesen elegido a través de la Junta de Fiscales Supremos democráticamente a la señora actual fiscal de la Nación, la señora Delia Espinosa, la señora Patricia Benavides hubiese sido repuesta en su puesto. ¿Me dejo entender? Porque aquí lo que la Junta no se ha dado cuenta, que ha cometido una inconstitucionalidad, y además, lo que pasa es que los miembros de la Junta Nacional de Justicia no leen la Constitución, no analizan lo que significa el espíritu del artículo 158 de la Constitución. Esto es lamentable para un sistema de justicia, para un órgano especializado, encargados de elegir jueces y fiscales en todos los niveles, cometan este error, a mi modo de entender. Yo pienso que han usurpado funciones, invadiendo fueros y competencia, en ese sentido. ¿Por qué? Porque la Junta de Fiscales Supremos, como órgano autónomo e independiente, parte del Ministerio Público, elige a su fiscal de la Nación de forma libre, a través de elecciones libres y democráticas. Estarían atentando con el derecho de elegir y ser elegido. Pero usted dirá, pero la señora Patricia Benavides, ¿acaso no ha sido elegida? Claro que ha sido electa, ¿no?, inicialmente. Pero lo que pasa es que la Junta no ha aplicado el principio de razonabilidad y proporcionalidad para los efectos de ponderar los derechos. Si se está afectando derechos de terceros, como el caso de la señora fiscal de la Nación actual, la señora Delia Espinosa, o sea, estoy afectando derechos de terceros, ¿qué hacer en esta situación? ¿Por qué no lo llamó dentro del procedimiento? Hablemos de la nulidad de oficio que se ha dado a través de ese procedimiento administrativo, efectivamente, si va a afectar derechos de terceros, ¿no? Si afecta derechos de terceros, el acto jurídico, en este caso, sería nulo, ¿no? Pero no voy a ir más allá a analizar el fondo, porque aquí también está en juego, ¿no?, la vulneración del derecho de la señora. Ahí no voy a hablar, no me voy a meter ahí, ¿no?, por el tema de que se ciñó un proceso inmediato, etcétera. Eso ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, ¿no? En el caso de Aldo Figueroa, por ejemplo, ¿no? En el caso de Tomás Gálvez Saladino, ¿no?, el proceso inmediato, efectivamente. Es decir, entonces, quiere decir que si la Junta solamente, dentro de su decisión, solamente es restituirla como fiscal del Supremo, con eso era ya, como que dice, están actuando de acuerdo a ley, más no darle el cargo para que ella retorne como fiscal de la Nación. Correcto, eso es, porque dentro de las competencias y las funciones que tiene la Junta, tanto establecidas en la Constitución como en su ley orgánica, taxativamente, eso es. Otorgar el título hábil o habilitante, en este caso, para ejercer la función jurisdiccional. Bien. Más allá no podría irse, Bien. la Junta no podría decir que sea fiscal de la Nación de nuevo, ¿no?, porque ya hay una fiscal electa. Quienes tienen esa atribución es que la Junta de Fiscales Supremos actual tendría que tomar una decisión, necesariamente, ¿no? Sí, justamente una parte de la resolución de la Junta Nacional de Justicia que repone a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, porque dice, ofíciese a la fiscal de la Nación
para que reponga a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Aquí encontramos una especie de análisis sobre la capacidad nulificante de las decisiones. No sé si ha visto esa parte. Y obviamente el común de nuestros telespectadores, de nuestros radioyentes, dice, la nulidad repone las cosas al estado anterior de la violación, ¿no? Es como si el acto jurídico nunca se hubiese ocurrido y por lo tanto habría que reponerla bajo esa perspectiva, reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Sin embargo, también existe dentro de la teoría del derecho constitucional la teoría de los hechos consumados. ¿Por qué? Porque si bien el derecho es estático, la realidad, como dicen algunos, la constitución formal y la constitución material es dinámica. Las cosas van evolucionando. Correcto. Por lo tanto, como usted mismo lo ha dicho, ha habido una afectación. Lo que está demostrado es que la decisión de la Junta Nacional de Justicia anterior ha sido arbitraria y abusiva. Claro, de eso que no nos, eso está claro. Que no nos quede la menor duda. Ha sido un abuso haber sacado a Patricia Benavides del cargo de fiscal de la Nación. Sin embargo, la institucionalidad está por encima de las cosas, de las personas. Así es. Y el poder nulificante tampoco es absoluto. Tiene que estar ponderado justamente en la teoría de los hechos consumados. Si no, podríamos poner el ejemplo del Congreso anterior, ¿no? El que disolvió Vizcarra. En primer término, el Tribunal Constitucional dijo que estaba bien y después el nuevo Tribunal Constitucional dijo que estaba mal. Pregunta, ¿y eso permitió que los 130 congresistas regresen a sus puestos? Bueno, ahí también hubo todo un pronunciamiento que dice que en esa época el Tribunal Constitucional ya lo vio dentro de un punto de vista más que todo social y de no el rompimiento político. Efectivamente. ¿no? Es decir, lo vio, pero no la lo vio realidad pesó más que la norma. De una manera. Pero, doctor, ¿es constitucional que el actual fiscal de la Nación no acate la resolución de la forma como lo viene haciendo la resolución dada por la Junta Nacional de Justicia? ¿Es constitucional? Lo que sucede que las resoluciones son para cumplirse, ¿no? O sea, todo ciudadano tiene que acatar una resolución. Sin embargo, pues aquí se ha generado un conflicto institucional respecto de un órgano constitucional autónomo, invadiendo fueros y competencias. Bajo su perspectiva, entonces, ¿cuál sería la solución? La solución sería que la Junta de Fiscales Supremos tome una decisión, se junte con la Junta de Fiscales Supremos y pueda tomar una decisión de incorporar a la señora Patricia Benavides como fiscal suprema, porque eso no es discutible en ese caso. Con todo respeto, pero la decisión es taxativa. Oficiar a la fiscal de la Nación para que la reponga como fiscal de la Nación. ¿Qué haría ante eso la Junta Nacional de Justicia? ¿Un amparo? ¿Una inconstitucionalidad? ¿Qué podría hacer? Que la Junta Nacional de Justicia. Perdón, la Junta de Fiscales. Lo que podría hacer la Junta de Fiscales, en este caso, si bajo apremios o apercibimientos exigen el cumplimiento de la resolución, tendría que plantear pues un proceso constitucional de amparo con una medida cautelar, ¿no? Porque para que no pueda afectar los derechos, en este caso de la señora fiscal actualmente correcto electa. Por otro lado, podría plantear también un conflicto competencial por el tema de invasión de fueros o competencias. Correcto. Tendría que ver el Tribunal Constitucional. Pero eso demora su tiempo. Demora su tiempo, así es. Y hasta eso, los ciudadanos que van a estar desamparados, y hasta ahora que vivimos una ola de criminalidad en el país, de atentados, los contra bienes jurídicos, incluso contra la integridad de la persona, ¿dónde quedaría? ¿no? Quiero ser un poco... Esto es lamentable. Pero lo que usted me está indicando es como que porque no está la fiscal de la Nación, eso va a tener que como consecuencia que los demás fiscales no sigan trabajando y que con eso va a colaborar. Lo que pasa es que yo me refiero al actual conflicto institucional. Por ejemplo, el día de ayer que hubo, ¿no?, que los fiscales paralizaron un rato por unas horas, ahora. Efectivamente, ¿no? Eso ya viene pues la misma Patricia Benavides lo utilizó. Eso ya viene con anterioridad, ¿no?, de que ingrese ella, porque ya se veía pues que hasta el momento y está viendo que el Ministerio Público se ha politizado, ¿no? Correcto. Esa es otra de las conclusiones que tenemos, ¿no?
Es otra de las Efectivamente. conclusiones que tenemos que sacar en limpio, ¿no? Acá vemos de que una no quiere salir en su momento, que no quería salir, pero respetó, la que está ahora tampoco. Y con Villena también hubo un problema también, porque él también quería permanecer ahí y en el cargo, ¿no? Entonces, pero es la forma, porque también yo creo que para la población, digamos, oye, ustedes tienen que respetar la ley. Pero mire, yo cúmplela. le digo algo. A reponer las cosas al estado anterior, generalmente eso tendría que abocarse un órgano constitucional. En este caso, el Tribunal Constitucional tendría la última palabra, o sería el caso Sería de que llamado por ley. un juez, claro, un juez constitucional, a través de un proceso de amparo, un proceso constitucional, reponer las cosas al estado anterior, donde se le devuelvan. En el caso de la señora Patricia Benavides, ella tiene procesos constitucionales en curso, efectivamente, ¿no? Entonces, al tener un proceso constitucional en curso, la señora Patricia Benavides, ahora que salga su proceso, ¿no? Favorable a ella, ordenará pues que se la reponga el cargo. En ese caso, en esa situación, sí, efectivamente, porque se le está devolviendo anterior a la amenaza o la vulneración de su derecho constitucional. Pero Efectivamente, también, con el cargo puesto, ¿no? Y aquí Efectivamente, quiero hacerle pero una pregunta. también es un conflicto también interno. en este caso. ¿Por Pero- qué? Pero Cualquiera. tiene un orden constitucional, como es el Tribunal Constitucional, ¿no? O el juez constitucional. Hay un mandato constitucional. Y En cambio, la estaríamos- Junta no. Claro, La Junta no es un órgano constitucional. No se puede arrogar funciones o competencias constitucionales o jurisdiccionales. Eso es gravísimo. Efectivamente. Pueden ser denunciados, Efectivamente. incluso pasibles de una denuncia constitucional en aplicación del artículo 99 y 100 de la Constitución. Esa Usurpar resolución, funciones. esa resolución que repone a Patricia Benavides parece que no la ha emitido la Junta Nacional de Justicia, sino el Tribunal Constitucional. Bueno, está muy interesante el tema. Les pido su permiso a cada uno de ustedes. Vamos a una pausa comercial. Radio Moderna brindará el servicio de alquiler de espacio radial, incluido el equipamiento de la cabina de radio durante el horario materia de contratación. ¿Qué temas pueden tratar? Los siguientes. Puede ser política, economía, religiosa, educación, alimentación, música, salud, belleza, espectáculos, humor, entrevistas, deportes, etc. Contáctanos en el WhatsApp 902-141-246. Repito, WhatsApp 902-141-246. Atentamente, Radio Moderna. Si necesitas obtener un documento y apostillar, pero no tienes tiempo, no hay una sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en tu ciudad o vives en el extranjero, no te preocupes. Nosotros, Contrato Listo, empresa privada de trámites consulares, realizamos todo trámite por ti. Consultas gratuitas llamándonos y comunicándote al WhatsApp, atención, 953-558-510. Escuela de Detectives Privados de Perú, Honor y Lealtad. Tiene como principal finalidad capacitar al aspirante a detective privado con un programa de formación profesional, con el cual se prepara al estudiante con las técnicas, también métodos, destrezas, conocimientos y procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Llame al teléfono 961-940-067. Para más Clínica información, Veterinaria repito el Candy. teléfono, Nuestros 961. servicios: consulta, tratamiento, desparasitación, internamiento, examen de laboratorio, ecografía, cirugías, hospedaje, spa y peluquería, farmacia, accesorios. Teléfono 946-059-257 o el 263-2782. Prolongación Cayetano Heredia 311A, Pueblo Libre. Tu empresa o emprendimiento necesitan una marca fuerte. Construimos la imagen de tu empresa para generar confianza y lealtad entre tus clientes y tener reconocimiento en el mercado. Nos encargamos también de la comunicación gráfica de tu empresa, envases para tus productos, folletos, formatos y redes sociales. También creamos tu página web, la diseñamos de acuerdo a tu marca e indexamos su contenido.
Todo desde un punto de vista integral y nos aseguramos que tu empresa genere visibilidad, confianza y prestigio. Concerta una cita con nosotros. Escríbenos al 941-925-467. Somos Chacta Estudio. Muy bien, doctores. En el entretiempo teníamos una interesante conversación y quisiera hacerle el uso de la palabra al doctor Marcos Lacuaga para que formule su interrogante, que es muy, pero muy importante. Doctor, acá hay dos, primero hay una, ¿no? Que creo que es muy, muy importante, ya que usted ha dado una posición de acuerdo a la actuación que ha tenido la Junta con relación al emitir esta resolución que la repone a la Fiscal Suprema Patricia Benavides. Pero usted cree que la Junta debe de rectificarse en su resolución. ¿Es factible o sería peor? La Junta lo puede hacer. Podría rectificar su resolución. Con una reconsideración. Claro, a través de una aclaración que podrían presentar en todo caso respecto a la resolución. Sí, ahí tenía que hacerlo como en dos partes. Claro. Pero eso también es tiempo. Así es, pero no creo que lo hagan. No creo que lo hagan, pero que hay otro tema también donde se está cuestionando que no participó uno de los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia, Tábara, que es el señor Tábara, ¿no? Y que probablemente no tendría el voto unánime, como usted ya lo había mencionado, respecto a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el caso del señor Falconi, efectivamente, ¿no? Que se necesitan los 7 votos, efectivamente, para el tema que ocurrió en el caso Falconi, ¿no? Y que no se había considerado, ¿no? Efectivamente, y para considerarse por unanimidad. Pero recordemos que nosotros tenemos, en realidad hay 2 normas, una norma especial y una norma general. La norma general es la Ley de Procedimiento Administrativo, la 27444, y la norma especial, que es la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia se rigen por la ley especial, que señala el artículo 26 de la Ley Orgánica que para nombrar, ¿no? En esta cosa, o designar, destituir o ratificar jueces y fiscales en todos los niveles se necesita una votación superior a los 2/3 del número legal de sus miembros. Es decir, de los 7 miembros solamente se requerirían 5 votos y fueron 6. Entonces fueron 6 votos. La pregunta es, pero también para restituir los derechos de un magistrado o magistrada destituida también se podría aplicar, ¿no? Respecto al quórum respectivo que señala la ley orgánica. Si la ley orgánica es taxativa, solamente señala en estos casos. No dice en el caso de la restitución, en este caso, ¿no? De un magistrado que ha sido destituido a través, por ejemplo, que ahora se ha hecho a través de un proceso de no nulidad de oficio, ¿no? Efectivamente. Claro. Ahí, no viene, lo dice. Ahí viene una pregunta. Entonces, si no se le aplica la 2744 de la LEPAJ y se le aplica la ley especial, la norma interna de la Junta Nacional de Justicia, la pregunta es, ¿dejaría entonces de administrar justicia la Junta Nacional al no tener los 7 votos que restituyen a Patricia Benavides? ¿Habría un vacío ahí? No, en este caso tendría que aplicarse la ley general, que es la 27444. Y en la 444 sí señala que sea por unanimidad, ¿no? Ahora habría que interpretar qué se entiende por unanimidad. Unanimidad entendida de los miembros presentes en el Pleno. Recordemos que Tábara se inhibió. Claro, ni siquiera participó en la vista de la causa. O de los 7 restantes, ¿no? Claro. Entonces habría que ver, ¿no? Correcto. ¿Qué se entiende por unanimidad? Bien. ¿Y usted cree que lo que está pasando con la fiscal Patricia Benavides se podría decir que es igual a la del fiscal ahora supremo repuesto Tomás Gálvez? ¿Y de Luis Arce? ¿Son similares los casos? Los casos son por el cuestionamiento que se ha dado. Efectivamente, cada uno es diferente, ¿no? Pero el tema del proceso inmediato que se le ciñó a esos señores sí es igual, ¿no? Lo que se ha pretendido es devolver los derechos constitucionales que han sido vulnerados a través de un proceso inmediato, ¿no? Disculpe, lo cual es inconstitucional. Para que nos entienda nuestro público oyente, nuestros radioescuchas.
el caso de Patricia Benavides, Tomás Aladino Gálvez Villegas y de Luis Arce Córdoba fueron porque se aplicó de manera indebida el proceso inmediato. No un proceso ordinario con las reglas del debido proceso, el respeto de sus En derechos cierta forma constitucionales. hubieron violación al debido proceso. Así es. Incluso se les creó un juez aparte, se les creó un fuero aparte, Así es. violándose el derecho al juez natural. Natural. Así efectivamente, es, ¿no? efectivamente. Entonces, ¿por qué no se repone a Luis Arce Córdoba o por qué no se repone a Tomás Gálvez Aladino ahorita? Aladino Gálvez Villegas, perdón. ¿Por qué no está? Bueno, el Tribunal Constitucional ya emitió el fallo, efectivamente, en el caso del doctor, por ejemplo, ¿no? Aldo Figueroa, Claro. ha emitido el fallo, pero el tema, cuando se le requiere al Poder Judicial y la señora presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, responde de que tiene que ver con el tema presupuestal, ¿no? Entonces tiene que hacerle correr el presupuesto para poder incorporarlo al señor, ¿no? Efectivamente. Quiere decir que lo va a pedir en noviembre, claro, en marzo, ¿no? y eventualmente en junio lo están incorporando. Incorporarlo sí, pero dentro de su especialidad no, sino por ejemplo enviarlo a otra sala, algo así. No, ¿No? Esa también es una cuestión bastante ahí también dura. Hay que ver de que hay muchos jueces ahí provisionales. Que yo pienso que pueden ser claro, removidos, devueltos a sus plazas. Devueltos claro. a sus plazas o si ya no están, porque ya hay muchos ahí, creo que hay un juez supremo que ya tiene como provisional como más de 10 años. Hay varios, no solamente hay varios. Más de 10 años. Entonces, yo digo, ¿cómo me puedes indicar que no hay un presupuesto si tienes ahí a los provisionales? Uh-huh. Es algo también. Y en el caso de Tomás Gálvez. Bueno, en el caso de Tomás Gálvez también está su derecho expedito, pero genera ahí, por no generar un conflicto con el Ministerio Público, parece que ahí el tema del requerimiento que efectivamente se hizo, ¿no?, de parte de la Junta Nacional de Justicia y él mismo que se personó, para no generar mayores conflictos, está todavía a la espera, ¿no? Sí, fue un poco más político. Un poco más prudente, ¿no? Se podría decir en ese sentido. Hablando, ¿no?, de prudencia, lo que hemos visto el día de ayer, el ingreso de Patricia Benavides, con justa razón, porque era fiscal de la Nación, a las instalaciones del Ministerio Público, y en la noche, bueno, lo que hemos visto en las cámaras de televisión, que culminó el día, en horas de la noche, con esa vigilia de velas encendidas en el hall del Ministerio Público, ¿son actos institucionales, según usted, según su visión, o son actos de ejercicio político de los magistrados? ¿Qué opina usted de eso? Porque finalmente eso es lo que se ve, eso es lo que se vende, eso es lo que la gente mira, ¿no? Pobrecita, la fiscal de la Nación con su velita encendida, ¿no? ¿Son actos institucionales? ¿Así se defiende el fuero? Bueno, vean ustedes, cuando la señora presidenta del Poder Judicial también, cuando hubo en este caso, una situación de parte de la Junta Nacional de Justicia en el proceso de investigación, efectivamente, también salió respaldada por los jueces supremos, ¿no?, por su personal de confianza, efectivamente, ¿no? Hizo un llamado y también un mensaje a la nación. Correcto, ¿no? sí. De esa forma, defendiendo la institucionalidad democrática del Poder Judicial. Lo hizo, ¿no? Entonces, la fiscal de la Nación, a mi modo de entender, también pretendió hacer lo mismo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero usando su personal, no solamente los fiscales, ¿no?, de la Junta de Fiscales, sino también los otros fiscales de las otras jerarquías y también el personal que labora en el Ministerio Público Administrativo incluso, ¿no? Sí. Entonces ahí podría considerarse que es una especie de acto político, ¿no?, tratando de socavar la institucionalidad democrática, a mi modo de entender, ¿no? Y a todo eso, y generando mayor conflicto, mayor inestabilidad en realidad, ¿no? Por eso también lo que pasa es que esto ha generado la Junta Nacional de Justicia, por no ponderar los derechos de terceros, que podría causar un perjuicio, en este caso a la otra fiscal, al reponer a la fiscal de la Nación anterior. Con ¿no? todo respeto, la destitución de Patricia Benavides es nula, eso lo sabemos todo, pero la designación de la suplencia del fiscal Villena y la posterior elección del Espinosa dentro de la Junta de Fiscales no ha sido controvertida, no ha sido impugnada, y eso no es materia de nulidad.
Así Y es es. justamente esa parte donde, según usted, la Junta Nacional de Justicia ha excedido sus funciones. ¿Qué, qué solución vería usted al respecto? Aparte de una acción de amparo, una acción de constitucionalidad, pero en estos momentos, políticamente, porque una acción de amparo, una acción de constitucionalidad, una reconsideración, tendríamos más inestabilidad institucional dentro del Ministerio Público, que ya de por sí está venida menos, ¿no? Con fiscales politizados, con shows mediáticos, con prisiones preventivas en exceso. El caso de Pablo Kuczynski, ¿no? Que lo han detenido al hombre en la puerta del avión y tiene 7 años sin acusación fiscal, ¿no? ¿Cómo hacemos para recuperar la imagen del Ministerio Público? Correcto. Bien. Lo que sucede es que, en verdad, lo que se tiene que respetar es la institucionalidad democrática de todas las instituciones. Recordemos que el Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo, ¿no? Al igual que la Junta Nacional de Justicia. Pero la Junta Nacional de Justicia se ha excedido en su ejercicio de sus funciones, ¿no? Efectivamente. El ejercicio de funciones al ordenar la reposición en el cargo de fiscal de la Nación, atentando el artículo 158 de la Constitución, arrogándose función jurisdiccional, que no debió hacerlo en realidad, ¿no? Y eso es pasible de una denuncia constitucional a través de una acusación constitucional en aplicación del artículo 99 y 100 de la Constitución, que lo puede hacer. En este caso incluso hay pronunciamiento de algunos congresistas, como del congresista Párez, que ya se pronunció respecto a esta controversia del exceso de funciones de la Junta Nacional de Justicia en el artículo 3. Incluso hay otros constitucionalistas también que han opinado en ese sentido acerca de la inconstitucionalidad de esta resolución en parte respecto de la decisión que ha tomado la Junta con el artículo 3. Correcto. ¿No? Entonces ya ha generado conflictos entre ambas instituciones. Entonces, lo único que podría hacerse es de que la Junta Nacional de Justicia se rectifique su error, puede corregir la resolución, ¿no? O de oficio corrija la resolución respecto a ese apartado, ¿no? Para no poder generar mayor conflicto. El tema es si tiene la voluntad política. Y si no lo va a hacer, lamentablemente van a ser denunciados penalmente y constitucionalmente por usurpación de funciones y también por infracción a la Constitución, artículo 158, vuelvo a recalcar, infracción a la Constitución. Que señala Y el la procedimiento de autonomía. infracción de la Constitución es con suspensión y destitución. Correcto. Así es. Ahora, se ha visto también el caso de las restituciones que está generando las decisiones de la Junta Nacional de Justicia como consecuencia de las actuaciones que tuvo la anterior Junta Nacional de Justicia. Esto genera indemnizaciones. ¿Quién asumiría esos pagos por la indemnización generada por estas reincorporaciones? El Estado, lamentablemente el Estado tendría que gastar dentro del erario nacional las indemnizaciones, ¿no? Por las irregularidades que haya cometido la Junta anterior o cometa esta Junta también, necesariamente. El Estado tendría que asumir eso, las indemnizaciones por los errores que haya cometido, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? ¿No cree también de que debería salir alguna norma donde también pues podemos ver que las decisiones no son tomadas de manera legal, sino de manera política, que le está trayendo como consecuencia que el Estado asuma esos gastos? Y no van a ser sumas mínimas, son sumas considerables, porque un fiscal supremo tiene un ingreso considerable que, al ser reincorporado, en el caso de Tomás Gálvez, le va a tener que abonar por todo el tiempo que él ha estado Fuera. afuera. Millones, Sí, pues. de verdad, Sí, con una indemnización efectivamente. millonaria. Entonces, diríamos, ¿el Estado debería de asumirlo o deberían ser los mismos miembros
que ocuparon los cargos que también ellos recibían con una remuneración que a conciencia sabían que su decisión era arbitraria Política. y política, como Claro. lo está indicando. En verdad, el funcionario también debería asumir Efectivamente. efectivamente, ¿no? Y aquí En parte viene. o la totalidad, porque Ha causado el daño. Estado lo que hace es darle la confianza. En parte porque son representantes del Estado, ¿no? Pero por los errores también deberían ser asumidos por ellos, solidariamente en todo caso. Porque usted ha sido miembro también de la Junta y para ser un magistrado de la Junta le han tomado los exámenes correspondientes Así es. de conocimiento, su experiencia. Entonces no estamos hablando con personas que son neófitas, sino son personas que saben sobre la norma jurídica, ¿no? Se le aplica el principio de la iura no vicuria, ¿no? Ujú. El juez conoce el derecho. Así es. A propósito de ese comentario del doctor Marco Lascuaga, también bien, y usted acaba de decir una pequeña frase, es un error. Y esto calificaría como error judicial que obviamente va a desencadenar uno en una indemnización. Pero mi pregunta es, ¿Patricia Benavides está habilitada para denunciar a Inés Tello, a Aldo Ríos Vázquez y a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia que la destituyó por abuso de autoridad? ¿Tiene expedito ese camino? Bueno, ese es un análisis más profundo que lo tendríamos que hacer en su oportunidad. Caso contrario, dejamos librados sus abogados. Ah, ok. Ahí no me quiero indiscutir más allá. Correcto. No, Sí. me parece muy bien. Doctor, dígame, Bobbio defendía el positivismo. Ujú. ¿Usted cree que el derecho constitucional se puede politizar mucho debido a su flexibilidad? Lo que pasa es que el derecho constitucional es un derecho permeable, ¿no? Y es un derecho constitucional que no tiene no es vertical, sino es horizontal y mira a todos por igual, necesariamente. Y ahí se habla de la constitución formal y Así es la constitución material, Material. efectivamente, ¿no? Y la constitución material es la que tiene vigencia, es considerada como una constitución viva, una constitución dinámica, una constitución cambiante, una constitución flexible, una constitución que se adapta a los tiempos modernos, a las circunstancias, necesariamente. Y esa constitución tiene que trascender a través del tiempo, tiene que ser una constitución viva. Al decir una constitución viva, una constitución vigente, necesariamente. Entonces, el positivismo, ¿cierto? Hay cierto relativismo frente a un positivismo a ultranza. Cuando se aplican realidades, ¿no? Se interpreta la norma constitucional de una forma más permeable y más abierta. Nosotros no podemos aplicar a rajatabla lo que dice la norma, ¿no? También debemos aplicar vinculado a los hechos, a los valores, porque aplicar solamente la norma significaría aplicar en forma vertical, no horizontal, respetando los derechos fundamentales y el Estado constitucional de derecho. Y en cierta forma eso sería fascismo. En cierta forma. Claro, así es. O se convertiría en una dictadura legal de repente, ¿no? Ahora, porque hay muchos jueces que están acostumbrados al aplicar taxativamente lo que dice la norma. Y cuando me refiero a jueces en todos los niveles. Y también me refiero a los propios miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Pero a veces no quieren mirar más allá de sus narices de lo que dice la Constitución, sino miran hasta hacia la ley o la Constitución. La Constitución encierra abstracciones. Y al encerrar abstracciones se requiere de leyes especiales o leyes de desarrollo constitucional, ¿no? Y si no lo hay que aplicar los principios generales del derecho. Es más, necesariamente, ¿no? incluso temas... En especial principios constitucionales. Efectivamente. Y hasta convencionales. Así es. Ahí tenemos, por ejemplo, esta última norma, la 32330, que criminaliza a los adolescentes de 16 años para arriba, Así. ¿no? Y que ya han habido... En el INPE hay 15 adolescentes ya internados en espacios especiales en cárceles de mayores. Pero ya se está dando poco a poco el control difuso. Claro, es un tema inconstitucional. Y, Ese es otro y tema los jueces acerca del... ya están, discúlpenme el criollismo, ya están poniendo freno a este tipo de aplicación y se están negando a aplicar. Claro, porque la convención del niño, ¿no? Necesariamente determina la edad desde cuándo se considera niño y adolescente, ¿no? Correcto. Efectivamente se estaría vulnerando y el interés superior del niño. Ese Correcto, es un tema que se podría entrar, ¿no? Sí, pues, pero la gente dice, pues tiene niño 15 años, pero mata, roba, asesina, viola. Entonces, ¿cómo es posible que haga tanto daño a la sociedad y el Estado proteja a estos menores, ¿no?
Eso es lo que a veces la gente no entiende. No, pero la Constitución lo establece. En el artículo 4 de la Constitución dice que el Estado protege al niño, ¿no?, en estado de abandono moral y material, efectivamente, ¿no? Estamos hablando de un tema de abandono moral, ¿no? Pero lo que pasa que es algo bien discutible, ¿no? Porque nos vemos dentro de un punto netamente legal y de el niño, pero también si nos vemos pues a otros países, esos niños también son sancionados de una manera severa, porque también vemos de que hay ya ese joven que tiene 14, 15, 16, a veces no está dentro de, que mentalmente no va de acuerdo a su edad cronológica. Porque desde el momento que ya matas, él ya sabe. Ahora, que lo queramos proteger, pero uno dice, pero también, ¿qué cosa es lo más importante? ¿La sociedad o es este niño? Porque si yo voy a defender a ese niño que va a matar, entonces tú dices, oye, ¿dónde estamos? ¿Sí? La sociedad, ¿dónde está? Es decir, ¿dónde está el Estado para que me proteja? Porque antiguamente ser mayor de edad era a los 21 años. Efectivamente. Fue rebajado a 18. Imagínate si tuviéramos en 21. Imagínate, y parece que existe también el tema. Y es que solamente que ya no sea pues, para 18, bájalo a 16. Por eso es que sale la responsabilidad restringida, ¿no?, en el Código Penal. Así es. Estimados autores, si nos permite, vamos a entrar a unos breves mensajes. Permiso. Radio Moderna brindará el servicio de alquiler de espacio radial, incluido el equipamiento de la cabina de radio durante el horario materia de contratación. ¿Qué temas pueden tratar? Los siguientes. Puede ser política, economía, religiosa, educación, alimentación, música, salud, belleza, espectáculos, humor, entrevistas, deportes, etc. Contáctanos en el WhatsApp 902-141-246. Repito, WhatsApp 902-141-246. Atentamente. Si necesitas obtener un documento y apostillar, pero no tienes tiempo, no hay una sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en tu ciudad o vives en el extranjero, no te preocupes. Nosotros, contrato listo, empresa privada de trámites consulares, realizamos todo trámite por ti. Consultas gratuitas llamándonos y comunicándote al WhatsApp, atención, 953-558-510. Escuela de Detectives Privados de Perú, Honor y Lealtad. Tiene como principal finalidad capacitar al aspirante a detective privado con un programa de formación profesional, con el cual se prepara al estudiante con las técnicas, también métodos, destrezas, conocimientos y procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Llame al teléfono 961-940-067. Para más Clínica información, Veterinaria repito el teléfono, Candy. Nuestros servicios: consulta, tratamiento, desparasitación, internamiento, examen de laboratorio, ecografía, cirugías, hospedaje, spa y peluquería, farmacia, accesorios. Teléfono 946-059-257 o el 263-2782. Prolongación Cayetano Heredia, 311A, Pueblo Libre. Muy buenas tardes. Continuamos pues en estos últimos minutos con el doctor Rafael Ruiz Hidalgo y estamos hablando justamente sobre las últimas reincorporaciones o restituciones que ha formulado la Junta Nacional de Justicia y sus efectos controversiales, no solamente para el país, sino para la institucionalidad, en especial del Ministerio Público, que nosotros como hombres de derecho, como abogados, queremos que el Ministerio Público y el Poder Judicial, como operadores de justicia, tengan la mejor de las imágenes ante la sociedad y no sean instrumentos de poder o de persecución política. En ese sentido, bajo esta perspectiva, ¿qué es lo que usted piensa, qué opina de lo que va a pasar
de aquí en estos días aciagos, en estos días de incertidumbre, ¿cuál es la mejor opción que pueda tener este problema? A priori parecería mantener a Delia Espinosa como fiscal de la Nación, ¿no? ¿Usted qué piensa? Lo que sucede es que a la señora fiscal, y en este caso suprema, la señora Patricia Benavides, le quedan pocos días, ¿no? El cargo de ella ya fenece, me parece, El 20 de junio. de junio, que estamos a puertas en realidad Correcto. del fenecimiento de su cargo, ¿no? Entonces, ante esta situación institucional de crisis que está generándose con el remesón en el Ministerio Público, generando un conflicto de la Junta Nacional de Justicia frente al Ministerio Público, creo yo que en este tiempo no podría retomar el cargo la señora Patricia Benavides, ¿no? Porque queda poquísimo tiempo para poder presentar una acción o de repente, salvo que la Junta se rectifique, ¿no? Correcto. Correctamente, ¿no? O como dijo sus abogados defensores, apliquen los apercibimientos. Claro. Y aquí viene una pregunta de cajón que el ciudadano se debe estar formulando, ¿no? ¿Y quién le resarce a Patricia Benavides todos los años que ha dejado de ser fiscal de la Nación? ¿Cómo queda eso? Bueno, en este caso tendría que cobrar a través de una indemnización, ¿no? Lo normal es lo correcto eso, que hacen los magistrados que son repuestos a través de una indemnización por los años dejados de percibir. Como fiscal de la Nación. Como fiscal de la Nación, claro, en su remuneración, correcto, efectivamente, ¿no? Y eso pasa por un proceso ordinario o a través de un proceso constitucional, que de seguro que ella ya lo habrá planteado. Me parece que existen ahí procesos constitucionales en curso. Eso sí, ¿no? En ese caso tendrá su derecho expedito, necesariamente, ¿no? Pero confío pues en la institucionalidad democrática, en el Estado constitucional de derecho y la garantía de los derechos fundamentales, ¿no? Y hago un llamado a la ciudadanía en general: siempre se debe defender la Constitución. La Constitución encarna valores, ¿no? Valores fundamentales para la defensa de la dignidad humana. Y solamente esa es mi recomendación, ¿no? Todos los peruanos y ciudadanos estamos llamados a defender la Constitución, a defender la institucionalidad democrática, lo dice la Constitución, en uno de sus artículos. Quiero terminar diciendo estas palabras y además aprovechar la oportunidad también que actualmente mi segunda obra de Derecho Constitucional, que va a ser publicada, esto es el libro provisional, ¿no? Que lo llaman El Machote, que está siendo ya editado en imprenta, Derecho Constitucional Peruano, la influencia liberal en el pensamiento constitucional y en la Constitución del siglo XX, prólogo doctor Víctor García Toma, de mi autoría, respecto a un análisis constitucional histórico comparativo de la Constitución del 79, del 93, del 20 y del 33, que luego estará a la disposición de los abogados, ¿no? De todos los abogados en general, también de los estudiantes de Derecho, a través de Editorial Jurídica Grisly, quien está, ¿no?, a cargo de esta edición, efectivamente, ¿no? Y su editor, el señor Esteban, que está colaborando con la edición de esta obra. Solamente para decirles eso y de repente una próxima invitación poder hablar sobre mi libro, sobre mi obra. Definitivamente, porque aquí nosotros, este programa tiene la vocación, en primer lugar, una vocación democrática. Aquí escuchamos a todas las partes. En la medida de lo posible debemos reconocer, tratamos de ser imparciales, porque es difícil mantenerse tibio. Hasta la Biblia condena a los tibios, ¿no? O sea, a veces hay que ser frío o caliente, pero tratamos de ser lo más ponderados posibles para escuchar a todas las voces y poder ser los más democráticos posibles sin caer justamente en lo que es el fanatismo o el descrédito de la opinión ajena, porque la opinión ajena también es válida y tiene el derecho de manifestarla, de decirla abiertamente, porque eso es parte de la democracia. Sus palabras finales, doctor Marco. Bueno, agradecer la presencia del doctor, quien de una manera muy académica, ¿no?, ha hecho conocer cuál es una de las competencias que tiene la Junta Nacional. Ese es el borrador, pero va a ser así, pero de Justicia, así también su competencia. Creo que de esta manera, no solamente para los abogados, sino al público en general, que también está junto con nosotros,
le ha hecho conocer realmente lo que indica la Constitución y la autonomía que tienen las instituciones del Estado, como el Ministerio Público, como el Poder Judicial. Muchas gracias, doctor Marco Lascuaga. Solamente quiero terminar despidiéndome de este programa, no sin antes felicitar al doctor Rafael Ruiz Hidalgo por la publicación de este libro, que muy pronto va a estar en las librerías y va a ser no solamente un libro de referencia, sino un libro de cabecera, porque no solamente va a analizar la historia de las constituciones del Perú, sino del pensamiento que las iluminó, del perfil constitucional de cada época. Entendemos de que esto muy pronto va a salir y de verdad que estamos muy honrados de ser nosotros los primeros en publicitarlos y promocionarlos. Gracias. Doctor, muchas gracias, felicidades. Gracias. Estaremos muy amable, en constante gracias. contacto. Y sus palabras finales, doctor. Bueno, quiero agradecer a todos los cibernautas y también a ustedes por esta entrevista. Y bueno, y espero que una próxima oportunidad estemos aquí. De seguro que sí. Muy amable. Gracias con todos y Todo buenas estar en la tardes. disponibilidad que tenga usted de tiempo de podernos Con todo gusto. Gracias. Por mi ceder parte, y estar digno con su presencia. muchas agradecido. gracias por la oportunidad de dirigir el programa. Un honor para mí y me despido o nos despedimos de todos nuestros radioyentes y cibernautas. Hasta una próxima oportunidad. Dios mediante. Muy buenas tardes. Gracias. Doctor, Buenas para tardes. el día lunes